La Tarantela, un programa magazín amb... Activisme vegà. Música. Salut i creixement personal. Literatura. Cuina. Cultura. I moltes coses més. Aquí, al Boca Ràdio 90.1 de la FM. Per a mi la tarantela és una taula de so. És un acte d'amor. Aquí, a bon ritme, a la tarantela. La tarantela, un nou estil de vida. La tarantela és el camí de la vida. La tarantela és alegria, passió i molta salut. La tarantela, per un futur de pau entre persones i animals. Tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor, tómbola, en la tómbola del mundo, yo he tenido mucha suerte, porque todo mi... La Tarantela és un programa de ràdio vinculat al Club Social Pol Positiu de la Fundació Els Tres Turons, situat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. Emetent cada setmana en directe des de Boca Ràdio 90.1 de la FM, ara construint a casa i compartint per les xarxes socials habituals, Facebook, Instagram, Twitter, iVoox i YouTube. És un projecte comunitari inclusiu creat pels mateixos participants com un magazín, on cadascú aporta la seva creativitat, els seus interessos i comparteixen les virtuts més íntimes amb passió i il·lusió, trencant estigmes, pors i falses idees. Un espai obert, participatiu i col·laboratiu de persones amb i sense diagnòstic on el vincle que els uneix és prendre la paraula. No volem parlar sempre de salut mental, però la salut mental ho travessa tot. Això és la tarantela, una dansa, un menjar, una cançó. És un animal viu on el cos, cames i braços creen una xarxa, conformen cert teixit social i les persones queden atrapades de manera voluntària i parlen, escolten, pensen i senten un món millor. Hola, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Ya estáis en el restaurante? Sí, hace ratito ya hemos entrado. Sí, ¿pero hacéis desayunos también o no? No. Empezamos servicios de comida a mediodía y depende del día. Desde jueves a domingo hacemos cenas. Vale. Pero ya hay que estar de buena mañana para ir preparando todo, ¿no? Supongo. Hay que estar al pie de cañón para preparar las cositas. Claro que sí. Que trabajan en cocina y dominan un poco el menear la caldera. Molt bé. Avui tenim una entrevista amb el Miguel Ángel i l'Etiel, que són les persones responsables i propietàries d'un restaurant al barri del Guinardó. El restaurant es diu L'Aurelia, és una pizzeria, i el Francesc, el nostre company, és un comensal d'aquest restaurant, els va conèixer i li va donar tan bon rotllo que avui els tenim aquí. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I el Francesc comença l'entrevista.
Buenos días, Miguel, buenos días, Etiel. ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Qué tal? No os veo, pero os oigo. Mejor no vernos, lo que hay que ver. No me he peinado hoy. No digas eso, no digas eso. Oye, entrando en materia, ¿por qué hiciste la apuesta por una pizzería en lugar de, por ejemplo, un restaurante o otra cosa? ¿Y por qué también el nombre de la Aurelia? ¿De dónde viene eso? Pues mira, Francés, a mí, bueno, todo el tema de cocina mediterránea con guiños italianos me ha gustado siempre mucho. Yo soy chef empecé con 14 años. He estado trabajando en mi trayectoria, diferentes restaurantes, hoteles, grupos de restauración. La última empresa en la que estuve era una empresa bastante grande aquí en Barcelona, está llevando 16 locales y 3 en Madrid. Y era un poquito ya que quería un proyecto. Entonces, el tema de pizzería realmente fue un poquito local, que lo vimos, nos dio buen rollo, nos gustó y es un poco que hacían antiguamente ya trabajando en el tema de la masa. Entonces, pues bueno, es un tipo de cocina que me gusta. También aquí me he ido formando un poquito más porque sí que soy chef de muchos años, de muchos tipos de cocina, pero el tema de las masas no era mi especialidad. Hasta que, bueno, he ido, pues, como todos, aprendiendo más y centrándome en el tipo de cocina que hacemos aquí. Hacemos un tipo de cocina mediterránea con guiño italiano. Trabajamos todo el tema de masas, sin levadura, con masa madre 100% y harinas ecológicas, de fuerza y de cereales. Y bueno, es un poquito el tema de cocina que hay. Y bueno, se llama La Aurelia porque es el nombre de mi madre, que para mí ha sido mi maestra de cocina cuando empecé muy pequeñito. Es una mujer que ahora tiene 72 años, es súper cocinera, cocina súper bien. Todo el tema de cocina que hace es cocina tradicional. Y bueno, un poquito pues la base empecé con ella. Entonces, un poquito en honor a mi madre el nombre suyo. Solo eso. Solo eso que es mucho para mí, es como wow, ¿sabes? Sí, te entiendo y te comprendo. Oye, una cosa, ¿sabíais que en este local que estáis vosotros, en Virgen de Montserrat 286, por ahí han pasado bastantes restaurantes y algunos de ellos que yo recuerde, no sé si recuerdo bien, pero a que yo recuerde, pizzerías incluso ya han tenido que bajar la persiana y en cambio vosotros os mantenéis ahí perfectos? ¿Qué me dirías de eso? Bueno, pues a ver, yo creo que todo el éxito que podamos decir que vamos llegando, gracias a Dios, que ya no es poco, yo creo que es empezar un proyecto con la humildad y las ganas de que funcione, porque realmente nosotros el proyecto empezamos sin ninguna pretensión de grandeza, sino que realmente dar a la gente lo que mejor sabes hacer y en todo momento intentar que se sientan a gusto, que se sientan que no se están siendo ni estafados, que están disfrutando de un local y de una comida como si fuera en casa. Esa es la primera norma de lo que hemos pensado para el proyecto de La Aurelia. Yo, por ejemplo, vengo de un sector diferente y ese proyecto nunca jamás hubiera hecho si no fuera con Miguel porque no lo domino. Pero como buen maestro he tenido la posibilidad de trabajar un par de meses con Miguel fuera de La Aurelia para aprender y, bueno, para ver lo que es. Y una de las frases que Miguel siempre me decía que me queda es, cuando dudes, porque trabajaba en sala, cuando dudes en el momento de trabajar, simplemente haga lo que te gustaría que te hicieran a ti. Ya no sea girar o entregar un plato a la derecha o a la izquierda, ni protocolo, sino haga lo que te gustaría ser atendido como tal. Y yo creo que el éxito quizás puede ser que tenemos la gran suerte de que Miguel trabaja desde sus 14, 15 años en hostelería y aprendió y tiene una cáscara de conocimiento muy grande. Pero aparte de eso, creo que es entregar y que la gente se sienta bien como si fuera su casa. Creo que viene por ahí. El proyecto pues tiene esas pretensiones. Y luego, claro, se fue creciendo y cada vez tenemos más gente. Y sí, gracias a Dios, espero que siga así. Espero que siga así, pero creo que viene de ahí. Etiel,
nos has hablado sobre que tú anteriormente venías de otro sector. ¿Podrías aclarar un poco, decir más o menos de qué sector venías? Porque, bueno, yo lo sé un poco, pero me gustaría que tú lo aclararas, por favor. Pues yo venía de un sector que es de la automoción, un sector bastante agresivo. Y trabajaba en el departamento financiero. Estuve, creo que 16 años, si no me equivoco, en una empresa de automoción. Luego, aquí de Barcelona. Luego conocí a Miguel y, por ejemplo, a mí mi trabajo siempre me ha gustado, pero yo estaba con una carga de estrés muy alto y realmente buscaba cambiar algo. Y mira, fue cuando surgió el proyecto de la Aurelia y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puede funcionar? Pero realmente de la hostelería no es de donde vengo, pero me gusta mucho. Cada día se aprende algo y es muy diferente. Pero bueno, es un cambio muy grande. Se ha metido en otra profesión que Yo quería preguntarles de qué país sois. yo soy de aquí, de Barcelona. Ah, vale. ¿Y tú que tienes un poco de acento extranjero? ¿Vienes de alguna parte de Centro Europa o...? No, el centro Europa, de 11.000 kilómetros cruzando el Atlántico, São Paulo, un pueblecito de 80.000 habitantes. Brasileño. Ah, vale. Ok, vale. Una cosa más. Bueno, una cosa no. Los productos que servís, ¿de dónde vienen? Pues mira, la mayoría de todos los productos que servimos, todo el tema de nuestra cocina está basada en cocina de temporada. Intentamos hacer todo el tema de platos para garantizar mayor sabor y calidad en nuestro tipo de cocina, pues utilizamos todo vinculado a las recetas de cocina de temporada, la mayoría, en creaciones de pizzas, ensaladas, todo. Y todo el tema de producto viene un 80% de mi padre, que tenemos campo, y siempre, bueno, todo el tema de huerto, pues es todo criado. O sea, es un hombre de 81 años que es de los que aún se sienta, coge las cáscaras de plátano, las corta con una tijera y le echa a la planta para que tenga más potasio y tenga más fuerza la planta. O sea, ese rollo como súper antiquísimo, pues es la tradición de cómo él lo hace. Y realmente tenemos campo en una zona privilegiada de fuera de Barcelona que para mí el tema del sol que da es maravilloso y crece en verduras súper rápido todo. Y el tío tiene una mano muy buena. Tiene don. Y como casitas son dos, pues todo lo que hacen, pues nos lo traen. Y tenemos la gran suerte de comer bien y poder dar, cuando hay producto de temporada, pues todo lo que va criando. Oye, Miguel, hemos observado mi mujer y yo, que con frecuencia modificáis la carta. ¿De dónde sacáis la creatividad de vuestros platos? Bueno, tú ya tienes una experiencia, claro. Supongo que también ayuda, ¿no? Yo para eso me da a veces un rollo bipolar en el tema de platos, ¿eh? Es como que me levanto verde y quiero la carta con todos las verdes. Y soy un poco lunático con el tema de cocinar. Yo creo que al fin y al cabo un chef, un cocinero también es un artista. Depende de la inspiración que tienes. Me gusta siempre modificar, cambiar, hacer cosas, que la gente no se canse, que yo no me canse trabajando. Y para mí es muy importante, aparte de que se intente dar una calidad y que la gente coma bien, que yo no me aburra también de ir a hacer cosas nuevas. Un poquito viene por ahí. Entonces me estás diciendo, bueno, yo estoy entendiendo, ¿es posible que los clientes se dejen aconsejar o mayormente van a tiro hecho? Hay de todo, depende de la clientela, pero la mayoría se dejan aconsejar. Perfecto. También hay gente que clientela que es a tiro fijo, que le gusta un tipo de plato y siempre comen el mismo. Yo a nivel usuario también pasa en sitios que me pueden explicar lo que quieran, que si me gusta algo siempre voy a lo mismo. Hay un poquito de todo, pero en general sí que se dejan aconsejar. Y ahora una pregunta, a ver, ¿cómo lleváis lo de ser emprendedor
y conjugarlo con la pandemia. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, cada día es una novedad, Francesc. Aquí cada día, realmente yo creo que cada sector afecta de una forma distinta, sí que es verdad. Yo creo que hay muchísimos que están muy, muy tocados y nosotros, gracias a Dios, vamos intentando mantener con juegos de platillos a flote, pero es cada día, eso es peor que la meteorología, porque hoy, por ejemplo, despertamos con otra información y es asimilarla, entenderla, adaptarla y la próxima semana, por ejemplo, buscar tener la mejor optimización de tu tiempo, tu carga de trabajadores, de optimización de compra y ver cómo vas a cambiar tu forma de venta para que puedas facturar un mínimo para poder mantener gastos bajo unas normativas diferentes cada 15 días o a lo mejor 3 semanas. La pandemia afecta muy fuerte a todos. Y yo no dudo que en otros sectores también está tocando mucho, desde el taxi al turismo, pero realmente a lo que nos toca hostelería es un sector, no digo el único, es un sector muy perjudicado, que a veces las personas que están haciendo normativas no tienen un conocimiento del sector y debido a ello la repercusión puede ser muy dura, como fue en marzo, porque nos avisaron a las 10:30 de la noche que no abríamos el día siguiente con preparaciones de neveras, con compras y una previsión de una semana de trabajo donde intentas que la comida no se pierda regalando, o, ¿sabes? Y la mayoría a veces se acaba tirando, pero la pandemia, al fin y al cabo, nos está enseñando a tener una flexibilidad más grande, quizás una creatividad muy amplia y mucha fuerza, porque no es fácil. Hoy, por ejemplo, tenemos ya otra normativa para partir del 21 de diciembre. Y es muy duro todo lo que se lee. Pero bueno, yo creo que es lo que pasa, pero es un momento también muy depurativo en todos los sectores, donde la raíz, si no la tiene fonda y muy fuerte, va tumbando y acaba tumbando muchos. Y ahora, una última pregunta antes de que alguno de nosotros os haga alguna más. Es sobre la cheesecake. ¿De dónde la habéis sacado que es tan buena? ¿Y qué relación había allí? He entendido que había una relación con Nueva York. No sé, bien, ¿me lo podéis explicar? Que no estoy al loro en ese Pues aspecto. bueno, a mí es una fórmula de tarta de queso muy buena, me gusta mucho. Esta fórmula aprendí con un pastelero en Nueva York, en uno de los viajes rutinarios que hacía cada año. Y bueno, la verdad que es una tarta que la hacemos en 3 tipos de cocción y personalmente a mí es una de las más me gustan. Hay muchas versiones de tartas de queso americanas y bueno, aunque la tarta de queso esta, realmente nos pensamos que es originaria de Nueva York y es una tarta originaria de Grecia de hace tropecientos mil años. Y bueno, hay muchas versiones, la nuestra me parece increíble. Ya. Y aquí estamos. Muy bien. Tienes como una tarta entera él solo, o sea... Yo soy el catador oficial de la tarta de queso, que antes de existir la Aurelia me lo he pesado, son 3 kilos y 100 de tarta y me la comía en 1 día y medio. Es desde la mañana de un día hasta el mediodía del otro y se acababa. Oye, una cosa, si comes la tarta de queso, bueno, oye, aquí estamos dispuestos a todo, ¿eh? Pues mira, te lo garantizo que es el trabajo que es muy difícil ser catador de la tarta de queso porque no paras, no paras de trabajar. Ya lo sé, ya. Me lo imagino, vamos. Es un buen trabajo. Yo os iba a comentar, iba a preguntarle a Miguel si has tenido en alguna ocasión algún cliente de que te haya dicho, oye, ¿puedes hacer este plato para la carta? Y te lo haya ofrecido él para añadirlo dentro del menú o algo. La verdad que para carta no. Para carta no, es la verdad. Sí que intento ser flexible a la hora de cocinar y con gente, pues con clientes que al fin y al cabo son como algunos familia o amigos, pues somos nos adaptamos mucho y si quieren cositas, pues intentamos... para mí el tema de cocinar es sí a todo y si tienes ganas lo puedes hacer.
Entonces, sí que hay platos que hemos modificado, pues con clientela que le gusta algo, pero en sí para carta no. Sí que hacemos unas sugerencias, que son unos platos nuevos cada semana, que si tienen rotación, tienen venta y gustan, pues poco a poco vamos añadiéndolos a carta. Eso sí que vamos haciendo. Muchas gracias. Valorar una semana que la gente pues lo va comiendo, le va gustando y tal, pues sí que vamos haciendo rotación de platos. Ok. ¿Y tenéis algún tipo de menú o es al mediodía o por la noche o es todo carta? A mediodía tenemos un menú muy sencillo que al principio empezamos con el típico menú, porque cuando abrimos el restaurante era, lógicamente, sí a todo. Y empezamos a hacer un menú típico de 3 primeros, 3 segundos y 3 postres. Y realmente tuvimos la gran suerte que acabamos a los 2 meses todo lleno con colas. Pero realmente acabamos tan estresados y dijimos que el tema de menú no nos gusta. Entonces nos decantamos más en el tema de carta, que es una carta un poquito equilibrada, con unas sugerencias. Y lo hacemos un menú a mediodía que es un menú, digamos, con una base de pizza o una pasta. Y es un menú más básico. Porque realmente al principio pues abrimos sin muchos recursos. Estábamos yo en cocina, Tiel fuera, y de repente se nos llenaba todo y bueno, era para mí terrorífico el empalmar un servicio con otro con todo patas arriba. Y era horroroso. Y hasta que dijimos que no, que nos centramos en algo más básico y luego carta, que por lo menos a la hora de trabajar me llena un poquito más que en un menú más de 3 primeros o segundos. Dijimos que no nunca. Perdona, Francesc, quería preguntarle, ¿qué especialidad, aparte de la tarta de queso, tenéis? Mira, hacíamos una tarta de cerveza Guinness y chocolate, súper rica, hacemos una carrot cake muy buena. El tema de la pastelería me gusta bastante. Yo soy de pastelería también. El brownie. Y, bueno, realmente podríamos hacer más cosas, pero claro, el tema del tiempo es complicado para nosotros aquí. Pero me refiero también a primeros platos, no solo el postre. ¿Qué especialidad es la vuestra? La pizza, pero algún tipo especial, 4 estaciones. Y también luego si le echáis piña a las pizzas. Pues mira, después de casi 2 años hicimos una sugerencia con una pizza que lleva piña y maíz, que el título era de este agua, nunca digas que no beberé, era una cosa así, porque siempre... No porque soy muy abierto de mente en probar cosas. Es como que depende de qué países la piña es prohibida. A mí me gusta mucho la piña asada, por ejemplo, con carne. Entonces ese día dije, ¿por qué no? Y lo probé. A mí yo no me lo como porque no me gusta la piña en una pizza, pero no porque tenga ninguna fobia que no se pueda hacer. Se puede hacer todo. Y yo pienso que en el paladar todo está permitido y mientras te guste, por más que te cuenten y te digan de que esto no, si te gusta, adelante. Bueno, si nadie queremos hacer ninguna pregunta más. Sí, Francesc, estic veient aquí la carta, no? Tomate y búfala, pokeball, provolone, buticeps, macaroni al horno gratinados, pizza el pibe, pizza mambo, pizza brava. Son nombres muy curiosos, ¿no? Y fuera de lo normal, ¿no? Sí. ¿Dónde sacáis toda esta inspiración? Hombre, pizza pibe me suena a algo, me suena a Latinoamérica, ¿no? Pero ¿de dónde sacáis toda esta inspiración? Pues bueno, como te dije antes, depende cómo me levante. Me levanto verde, todo es verde. Porque soy un poco lunático de esa manera. Y esta, por ejemplo, me moló por el tema de, bueno, pues el chimichurri, un poquito el nombre, no sé, me dio ese rollo. Pero que vamos, de repente pues un día una que se llamaba Las Vacas Enamoradas. El francés la comió, que era con de acelga roja, baby. O una muy famosa, la cabra tira al monte. La cabra tira al monte, pizza la cabra tira al monte, ¿no? Está muy bien porque mezcláis, ¿no? Como la literatura, ¿no? O el humor, ¿no? Con la hostelería, ¿no? Y eso es siempre de agradecer, ¿no? Es divertido, ¿no? Es una carta divertida, ¿no? Ya está bien de nombres aburridos de pizzas. Exacto. Bueno, es la primera vez ya, para acabar, es la primera vez que tenemos la Tarantela, que es un proyecto social de barrio. Es la primera vez que tenemos a unos restauradores, ¿no? Que tienen un negocio, y porque creemos que la Tarantela ahora, en estos momentos, pues también es buen motivo poder apoyar negocios como el vuestro, negocios de barrio, negocios con alma, ¿no? Con espíritu de barrio, gente cercana, gente maja, ¿no? Entonces,
os agradecemos mucho la entrevista y que os vaya muy bien. E iremos a comer. Estamos preparando una comida en algún momento y iremos a comer seguro. Bienvenidos seréis aquí, casa vuestra. Casa vuestra. Gracias a vosotros por la entrevista. Un placer. Muchas gracias. Por lo que a mí respecta, nada más de lo que ha dicho Max, daros las gracias y la verdad que ha sido un placer hablar con vosotros y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, un placer. Chao, Miguel. Adiós. Adiós. Molt bé. El Víctor se ha saltado todas las normativas de levantar la mano, es un perlaca. Muy bien, Víctor. Estaba levantando la mano y nadie le hacía caso. Entonces... Muy bien, pues tenemos un ratito para compartir lo que queramos, para cerrar. Hoy es el último programa del año, así en directo. Entonces, ¿qué quiere la Marisa? ¿Quiere empezar, por ejemplo? Tenía como un par de refranes catalans. Sí, tengo varios refranes sobre la Navidad y el invierno. Dicen así: al que veas en alpargatas en Navidad, no le preguntes cómo le va. Otro: cochino fiado, buen invierno y mal verano. Uno más: cuando en invierno hace verano, ni vino, ni aceite, ni paja, ni grano. Y el último que dice así: en invierno no hay tal abrigo como un vaso de buen vino. Muy bien, olé, bravo. Yo, si queréis... Alfons, ves preparant la guitarra. Sí. Digues, Francesc. Que si voleu, os dic dos refranys. Claro. Vinga, més refranys. A veure com ens surt la lectura. Barcelona és bona si la bolsa sona, però tant si sona com si no sona, Barcelona és bona. És conegut per totes les terres llatines. És atribuït als genovesos i als pisans. Els primers proclamaven la bonesa de la ciutat, però els segons, que no podien vendre al nostre mercat la terrissa que duien, objectaven que era bona si la bossa sonava. Els genovesos acabaven el refrany dient que, malgrat tot, Barcelona era bona. Quan vulguis, Alfons, obre't el micro. Vale, pues vinga. Una Nadala o què ens cantaràs? No, algo instrumental. No cantaré, instrumental. Només instrumental. Sí, vale, sí. Perfecte. Vinga, unos acordes para la tarantela.
¿querías decir algo? Y después la Marisa y la Rosa. Buenos días, señor Villanueva. Buenos días. Hola. Hola. Oiga, lo de la pizza estaba interesante, pero a ver, yo soy Martín de Flecha, yo soy más de cosa española, soy más de paella, de gazpacho y de la torrija que cojo cada vez que me emborracho. Usted es más de producto español, ¿no? La torrija. La torrija, buena torrija y buen chorizo, seguro que un buen chorizo tiene. Chorizo lo del PP, yo no trato poco los chorizos. Bueno, usted es simpatizante de Vox, también hay mucho chorizo por ahí. Sí, pues es pata negra, es ibérico, ese es mejor que el del PP. Hombre, pues sí, claro. Bueno, Claro. le dejo con este programilla. Muy bien. Rosa. Quería leer una poesia, una canció de Serrat, Cançó de matinada. Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que s'ha despertat amb fam i gust cap a entre blats i cibades, qualsevol cosa per omplir el pap. O potser un gall que dins la cort canta, la nit és morta i es fa clar. Mentre jo canto de matinada, la vila s'ha dormida encara. S'han despertat mullades les fulles del camp del fals veí. S'espolsa en l'aigua de la rosada mentre arriba la matinada, i el sol que les escalfa fins que les tallen d'un cop de fals, alcen la testa mullada i fresca per a queure a terra massa temps ja. Dintre la vila ja plora un nen i pels afores corren els vents, i amb el sarro i la bota a l'esquena, amb un bastó a la mà, se'n va el pastor i el seu gos desatura. Se'n van cap a unes altres pastures. Trencant rius i cabanyes, a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora, col sortidora, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el carro ple, d'arròs, tomàquet i de verdures collides del seu hort. La mula sua, el carro crida i l'home tanca els ulls i somia mentre el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernant les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant. Y ahora yo canto de matinada, la vila s'ha dormida encara. El resumen anual del Pol Positiu, del equipo de fútbol, todo lo que ha sucedido durante el año, que ha sido un año, la verdad, lleno de cambios, así un poco montaña rusa, pero bueno, ha sido un año bastante intenso, la verdad. Condicionados por la pandemia que empezó en marzo y pendientes de semana a semana, hemos ido cambiando y pasando por diferentes fases que resumimos a continuación. El 2019 lo terminamos en la cresta de la ola, con una sensacional primera vuelta de competición liguera, aunque a principios de año perdíamos con nuestro rival en la lucha por la liga, que era el Samboyá. Pese a todo, seguimos en liza y antes de la pandemia dejamos la temporada líderes a 4 puntos del segundo clasificado y con altas expectativas. Ahí es cuando en marzo nos pilla la pandemia y tenemos que dejar de entrenar y competir. Permanecemos en casa, pero no perdemos el contacto, programando cada semana reuniones virtuales con videollamada, y también nos unen una serie de challenges o pruebas que se nos propone desde la entidad y vamos haciendo casi cada semana, que nos hacen mantener el vínculo con la entidad y con nuestros compañeros. Durante la cuarentena es recurrente pensar cuándo volveremos a entrenar y a competir, y se debate sobre esto. Permanecemos en contacto con la federación, pero a medida que pasa el tiempo es más difícil pensar en volver. Se da por imposible volver antes de verano, pero se deja una ventana a poder reanudar en otoño antes de empezar una nueva liga. Justo unos días antes de parar por vacaciones de verano, volvemos a la dinámica de entrenamientos por el levantamiento de restricciones. Disfrutamos de unos gratificantes entrenos que nos devuelven un poco la normalidad. Hacemos la cena de fin de temporada y paramos por vacaciones emplazándonos a volver en septiembre. En septiembre ya empezamos con retraso la incorporación, pendientes de la pandemia. Mantenemos las charlas por videollamada, esperando empezar. Pocos días se decide que la liga del año pasado se da por acabada y que se realizará una nueva competición. Pero el devenir de los acontecimientos a causa del COVID hace que en adelante renunciemos a la liga, quedándonos solo con los entrenos, y estos de forma restrictiva para que puedan ser seguros y se puedan realizar. Distancia, lavado de manos y medidas seguras serán las premisas en adelante. Entrenos sin partidillo, el equipo se adapta
y valora bien volver a pese a todo. Después de unas semanas entrenando nos llega el cierre de la instalación por la pandemia, a la cual nos adaptamos y seguimos los entrenos en lugares públicos. Los días que dura el cierre estamos exiliados, pero lo realizamos sin problema. A las 3 semanas conseguimos volver a nuestra pista, para acabar el año dentro de una tregua a lo deportivo, pero la actividad sigue siendo restrictiva y en un momento en el cual tampoco podemos tener cena de equipo por Navidad. Ha sido un año convulso, cambiante, pendiente de los acontecimientos semana a semana, pero sobre todo destacar que la mayoría de miembros del equipo de fútbol hemos respondido a la llamada del grupo, de las diferentes etapas. Se ha convocado para las llamadas, para volver a entrenar antes de verano, para después en septiembre e incluso cuando no teníamos instalación, superando los momentos de incerteza del propio virus. Haciendo grupo y haciendo piña pese al virus, el grupo se ha unido y demostrado que el pol nos separa. Bravo, Carlos. Buen resumen. Marisa, ¿volvies comentar alguna cosa? Has aixecat la mà. Sí, felicitar el Nadal, felicitar les festes als nostres oients i dir-vos només que soc la Marisa de la Tarantela i que espero que per aquest Nadal els Reis i el Pare Noel us portin algun llibre i molta felicitat. Jo vaig a Colòmbia en realitat a comprar-me un llibre. La veritat, 3 volums d'una revista i a veure si les trobo i només puc comprar-les allà, o sigui que a mi segur que em portaran regal de llibre als Reis. ¿Qué es la revista esta que hablaste la otra vez? Sí, la revista de... Voces. Voces, exacto. Explica un poquito, Víctor, cuándo te vas, cuánto tiempo, qué vas a ir a hacer, cómo llevas tu documental. A ver, he tenido problemas con los derechos de autor referente a unas fotografías que salen en el documental, que son de un libro, que las cogí sin permiso, y luego unas músicas que, bueno, había pensado, de hecho el documental está ya casi acabado. Se lo quiero enseñar primero al entrevistado, que se llama Ramón, que es mi amigo que vive en Barranquilla, y entonces pues hace falta poner títulos de crédito y algunos agradecimientos, pero de hecho la base troncal del documental ya está acabada. Y bueno, y nada, y referente a las vacaciones, pues estaba pensando en casa, digo, ¿qué hago? Estoy esperando el ERTE, que me vuelvan a llamar del trabajo, pero no veo que vaya a subir la afluencia de vuelos, ni que vayan a abrir los restaurantes, ni comercios que generaban cartón y productos reciclables. Por lo tanto, lo que pensé es, bueno, me voy hasta del 20 de diciembre al 20 de enero y si no saben nada en la empresa, pues no me cuenta como vacaciones, ¿sabes? O sea, estoy haciendo un poco una triquiñuela. Pero bueno, por favor, no lo difundáis mucho. Espero que no te escuche tu jefe. Pues nada, que paséis buenas fiestas. ¿Me has oído? Gracias. Sí, gracias. Igualmente también. Que pasemos todos buenas fiestas. ¿Alguien más, Fede, quieres decir alguna cosa para...? Sí, yo quería decir que todos los oyentes que tengan buenas fiestas, un feliz año, que sea un año mejor que este, por lo menos, porque este vaya tela. És molt bo, aquest. I sí, aquest és un bon any, mare meva. Jo ho veig molt bé aquest any. Bueno, però que ha sigut un desastre d'any. No tant, home, però no em ve el bo. I que El Barcelona va a la segona. Que tots els oients tinguin molts de regals el dia de Reis i el dia de Nadal. Una cosa. Han passat coses bones aquest any. Volia desitjar-vos a tots i als nostres oients un feliç Nadal i un pròxim any nou
que ens porti solucions referent a lo que tenim a sobre. A veure si almenys a l'estiu de l'any vinent ja ho tenim tot coll avall. Això és el que esperem. Carlos, di lo que tengas que decir. Sí, hola, bueno, no, a ver, de mi parte y del Facha, pues desearos unas felices fiestas a todos los oyentes. Y en cuanto al año que viene, que esto, como suelo despedir yo, que sea un año de película, pero de película de comedia, no de terror como el que hemos tenido. Muchas gracias sobre todo a todos vosotros por seguir al pie del cañón durante todos estos tantos meses, ¿no? de encierro, de pandemia, de incertidumbre y de altibajos, ¿no? Que hemos podido mantener el vínculo, hemos podido mantener la actividad, la creatividad, las ganas, la fuerza, la valentía de podernos conectar. Yo creo que para mí ha sido importante también a nivel personal y a nivel profesional estar con vosotros cada viernes, programar, editar, ¿no? Poder mantener este grupo vivo. Para mí ha sido todo una ilusión, una sorpresa y un agradecimiento. Entonces, muchas gracias y muchas gracias también a todos los oyentes por seguirnos, por darnos likes y por emocionaros con nosotros, con las secciones, con las personas y con el programa de la Tarantela. 27 programas hemos hecho, confinados, no está nada mal. 27 programas, creo que vamos a dar un 28 porque ahora voy a editar entonces serán 28 programas. Pues nada más, que tengáis buenas fiestas. Igualmente. Buenas fiestas para todos. Felices fiestas. Igualmente, felices fiestas. El año que viene. Adiós, Víctor. Adéu, Lisa. Adéu, Rosa. La Tarantela, el rotllo radiofònic dels divendres, amb... No toqueu els pebrots als animals. Pachanga for everybody. Bogeries, cabòries, olles. Parauletes i paraulotes. Teca de la bona i nyam-nyam. Cultura i culturilla. I tot un pou de sorpreses. Tant si ho escoltes en directe com en diferit. Aquí, al Boca Ràdio 90.1 de la FM, tots els divendres d'11:30 a 12:30.